Vemos ahora la figura de corrupción de menores, cuyo nombre técnico es promoción y facilitamiento de la corrupción de menores. Está tipificado en el artículo 125. El bien jurídico tutelado, ya desde el título se advierte que es el sano desarrollo de la sexualidad de los menores de edad, porque acá vamos a tener por víctima a menores de 18 años. ¿Bien? La acción típica es la de promover o castiga al que promoviere o facilitare la corrupción de un menor de 18 años, aún con su consentimiento. La acción típica son dos: promover y facilitar. Promueve aquel que tiene una conducta proactiva en lograr que el menor caiga en estado de corrupción. La corrupción es un estado en la persona, quiere decir algo que es perenne. Cuando la víctima, cuando el menor es corrompido, ya no puede salir de ese estado de corrupción. Entonces, en estos casos, ahora después vamos a ver qué entendemos por corrupción, pero en estos casos promueve aquel que adopta una actitud sujeto activo, que adopta una actitud proactiva en hacer llegar o en hacer caer al menor en estado de corrupción. En cambio, facilita, que es la segunda acción típica, cuando el sujeto activo lo que hace es remover obstáculos, pero la actitud proactiva o la actitud tendiente a que se realicen ese tipo de acto proviene justamente del menor. Entonces, no es que el sujeto activo busca al menor para corromperlo, pero el menor busca ser corrompido y el sujeto activo lo facilita, lo permite, remueve los obstáculos para que esto pueda ocurrir. Tiene algunas dificultades definir, precisar qué entendemos por corrupción. ¿Por qué? Porque el término, si lo definimos etimológicamente, vamos a ver que hace referencia a algo corrupto, es algo que se ha echado a perder, ¿bien? Algo que se ha desperdiciado, algo que está podrido. Una manzana corrupta en el cajón es una manzana que está podrida, que pierde su esencia, que pierde su naturaleza. A veces lo asociamos con cuestiones que no tienen que ver con la sexualidad, lo asociamos con cuestiones que tienen que ver con la falta de honestidad en el manejo de la cosa pública, pero etimológicamente es algo que se ha echado a perder. Acá lo que se ha echado a perder es la sexualidad de un menor. Y tiene... ¿De qué manera se puede echar a perder la sexualidad de un menor? A través de actos sexuales depravados, pervertidos, ¿bien? Con idoneidad y con naturaleza propia para torcer el desarrollo de la sexualidad de un menor, de manera tal que ya ese desvío ya no vuelva a llevar a su desarrollo a los carriles sanos de la sexualidad. ¿Qué es lo pervertido, qué es lo depravado? Son aquellas prácticas sexuales que no guardan relación con la edad sexual de la víctima. A lo mejor lo que es depravado, pervertido con una persona mayor, con un menor de edad, no lo es con una persona mayor de edad, o a lo mejor es pervertido con menores de una cierta edad, 10 años por ejemplo, y no lo es con uno de 17. Exhibir una película pornográfica a lo mejor no tiene el mismo sentido de depravación cuando se trata de un menor de 17 años que cuando se trata de una criatura de 6 o 7. Entonces, la depravación tiene que ver con la edad sexual de la víctima y la conducta tiene que tener idoneidad para torcer el desarrollo sexual de la víctima conforme la edad que tiene la víctima. Pero el definir lo pervertido, definir lo perverso, definir lo depravado es muy difícil porque es un concepto subjetivo. Puede variar de persona a persona, puede variar en el tiempo, puede variar de lugar en lugar, de cultura en cultura. Entonces, hay un aspecto en la figura que es difícil de precisarla, pero tenemos que quedarnos con esto de que tienen que ser actos que son tendientes a torcer el sano desarrollo de la sexualidad. Dos cuestiones importantes que tienen que ver con la acción típica y esto que acabo de decir. Promover y facilitar son acciones típicas que suponen una tipicidad de mera actividad. Son delitos de mera actividad, no de resultado. Es decir, no castiga al que corrompiere a un menor, al que lo promueve y facilite la corrupción, aunque el menor luego no resulte corrupto o no caiga en estado de corrupción.
delito de mera actividad, delito de peligro. Eso por un lado. O sea que si alguien realiza acciones tendientes a promover la corrupción y luego el menor, su desarrollo de la sexualidad no se desvía, igual será típica la conducta. Eso con lo que tiene que ver con la característica del tipo penal. Y segundo, a diferencia del abuso sexual, que siempre nos exigía el contacto físico, esta figura no lo exige. O sea que podemos promover o facilitar sin necesidad de que haya contacto físico, sin necesidad de que haya un abuso sexual. Puede ser, como dije antes, con la exhibición de una película, con la exhibición de un acto sexual en vivo, con la lectura de una cierta lectura, con cosas que se digan. O sea que no se limita a actos que se encierran en un contacto físico, aunque normalmente estos van a ser naturalmente corruptores. En algunos casos podrán concurrir el abuso sexual con la promoción y facilitamiento de la corrupción. En otros casos, que el abuso sexual podrá absorber a la corrupción cuando la entidad del desvío de la sexualidad pueda quedar abarcado por cualquiera de las figuras que ya vimos hasta ahora. ¿Bien? O sea que tiene que haber una vuelta donde haya una clara afectación al sano desarrollo de la sexualidad a través de actos corruptores, en hacer caer en el estado de corrupción al menor. Hay ejemplos muy claros, ¿no? O sea, si hablamos de prácticas sexuales sadomasoquistas o de alguna naturaleza, el ejemplo va a resultar donde haya violencia física y una serie de cuestiones, el ejemplo va a ser claro y no nos va a dar. Hay otros casos que son más vidriosos y son más difíciles de definir. El juez en el caso concreto, cuando tenga que investigar un caso, será quien tenga que establecer si eso tiene naturaleza corruptora o no. La figura se agrava cuando la víctima tenga menos de 13 años y cualquiera sea la de la víctima, es decir, siempre den por debajo de los 18 años, siempre siendo menor de 18 años, ¿bien? De 0 a 18, cuando es realizada sin consentimiento. Quiere decir, si la figura básica es típica de conducta, aun cuando el menor dio su consentimiento. La figura agravada del tercer párrafo es cuando se da un acto promover o facilitar, pero sin consentimiento, mediando violencia, amenazas. Y también se agrava si el sujeto activo es ascendiente, descendiente, si tiene una relación de parentesco, si tiene a su cargo el cuidado, la educación, la guarda del menor, agravante que ya vimos cuando vimos el cuarto párrafo del 119, que la puede entender perfectamente porque ya el concepto un poco lo definimos. Figura, por supuesto, dolosa. Y bueno, y pasamos a la siguiente figura vinculada con la prostitución.